Bueno, mis amigos de las curiosidades de hoy, vamos a ver aquí cómo se hacen curvas, ya sea en MDF, en aglomerado, en madera, bueno, en lo que necesiten. Como pueden ver, aquí tenemos unas plantillas que ya tengo hechas ya hace varios tiempo porque de vez en cuando las utilizo para no hacer siempre eh, el molde o la guía. Entonces, en este caso voy a mirar cuáles son los que me sirven para lo que necesito, pues dependiendo lo que vayamos a hacer y para lo que vaya a ser eh, la curva o la parte donde va la curva, así mismo va el grandor de la curva. Aquí pues tenemos esta barrita que en realidad no necesita una curva tan grande, pero pues tampoco tan pequeña. Lo que hago es colocarla bien al ras en la parte de arriba, al ras en la parte de arriba y al ras en la parte de abajo donde termina la curva. Ahí como pueden ver pues ya tengo marcado, pero pues lo que hago es marcarle según la plantilla. Son plantillas en FODMF y aquí para que me quede exactamente igual, lo mismo, me fijo que quede al ras arriba y al ras donde termina la curva. Esa curva, esa plantilla ya es muy pequeña para lo que necesito, entonces la guardo, son plantillas que ya tengo hechas. Bueno, en este caso, esta sí la hice porque no tenía una tan grande, pero pues creo que la hice muy pequeña la plantilla, por decirlo así. O sea, la curva está bien, pero la plantilla la hice muy pequeña, entonces no tengo cómo calibrarla, cómo ubicarla. Entonces, en este caso, la ubiqué con una escuadra que me queda al ras arriba y al ras abajo. En este caso, como va en dos piezas, tengo que rectificar y fijarme bien de que ambas curvas queden exactamente iguales. Lo mismo, trazo la curva con la plantilla de ambas piezas y aquí vamos a verificar que nos quede más o menos a la misma medida. Entonces estamos verificando en la primera pieza y vamos a verificar en la segunda pieza para constatar de que nos haya quedado igual. Entonces, ¿por qué decía que me había quedado como muy pequeña la plantilla? Porque no tengo como de dónde agarrarla o de dónde fijarla para darme bien cuenta de que me quede exactamente en la misma posición del otro. Bueno, y aquí entonces después de haber marcado la curva con la plantilla, entonces lo que hacemos es con caladora en este caso, porque cuento con caladora. Si no cuenta con caladora puede hacerlo con una cegueta que no desportille mucho. O si tiene caladora, pues con la caladora. Entonces empezamos a quitarle esa esquina, a guiarnos con el trazo, pero sin pasarnos del trazo, sin comernos la línea, sin cortar la línea lo más derecho que podamos, lo más limpio que podamos el corte. Como podemos ver, pues allí hicimos el corte con la caladora y podemos ver que se nos ve la línea o la marca que le hicimos al inicio. Entonces, después de haberle hecho con la caladora, bueno, aquí esta caladora en este caso desportilla hacia arriba, por eso le dimos la vuelta aquí a la pieza, porque esa parte donde quedó más desportillado, pues en realidad no va a quedar a la vista. Y en la parte de arriba no me quedó tan desportillado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ahora con una fresa copiadora y una router o ruteadora, como la conozcan, y vamos a que quede bien la curva. Bueno, en este caso tengo un taquito de MDF con una lija en madera. Si no tienen ruteadora, lo que pueden hacer es, después de cortar, darle lija o pasarle la lija hasta que vean que ya queda todo uniforme, que queda bien hechecita la curva. Recuerden que siempre nos estamos guiando con el primer trazo que le hicimos con la plantilla. Entonces, aquí en este caso vamos a puntillar la plantilla porque lo que vamos a hacer es rectificar con una fresa copiadora, que en este caso pues es una fresa recta con su balinera. Y en este caso lo que voy a hacer yo es apuntillar la plantilla, aunque muchas veces cuando se puede, lo que hago es prensarla con prensas, valga la redundancia, pero pues en este caso no me deja mover la ruteadora. Entonces lo que hago es apuntillar
la plantilla. Entonces, bueno, en este caso, esta fresa recta o copiadora, recta con balinera o copiadora, pues tiene la balinera en la parte de abajo. Entonces, por eso la guía o la plantilla queda en la parte de abajo y pues me queda bien porque pues la parte de abajo no va a ir a la vista. Entonces aquí miro que la balinera me llegue hasta la guía, que es la que en realidad me va a definir bien la curva. Entonces aquí empezamos a pasarle la fresa copiadora, ahí varias veces de a poco, sin hundirla tanto, hasta que ya me doy cuenta de que ya quedó tal cual a la curva de la plantilla. Entonces me quedó esa curvita. Ya lo que hago es darle lijita para quitarle por ahí una rebaba o algo de sobrante que nos quede material y nos quedó una curva bien hecha, bien definida. Bueno, vamos a ver el mismo proceso, pero en esta curva que ya es mucho más grande. Entonces hacemos el mismo proceso, pasamos la caladora siempre mirando por dónde nos desportilla y por dónde entonces debemos trazarla para que no se nos vaya a notar tanto el desportillado, aunque en este caso al momento de pasarle la ruteadora nos va a quitar el desportillado o lo que nos despica la cuchilla, pero pues en el caso de que no tenga ruteadora, tener muy en cuenta que de pronto donde sea menos visible, por ahí es donde debemos cortar o que quede el pedazo más desportillado. Entonces aquí pues nos estamos guiando con la escuadra para fijar la plantilla o el molde, la moldura, bueno, como lo conozcan mis amigos. Y ya después de tener la plantilla hecha, vamos a hacer el mismo proceso. Aquí verificamos que no nos vaya a mover la plantilla porque donde se nos mueva la plantilla, dañamos totalmente la curva. Recuerden que si no tienen una fresadora, una router, una ruteadora, como lo conozcan, lo que pueden hacer es tratar de hacer la curva lo mejor posible con cegueta con, o con caladora si tienen y después ya con una lija sentada así en un pedazo de madera, de MDF o aglomerado, lo que tengan, ya darle lija hasta que vamos con la curva queda bien hecha. Entonces, bueno, estamos repasando con la ruteadora y recuerden que lo están viendo en las curiosidades de Eddie, donde aprendemos todos totalmente gratis. Si no se han suscrito, suscríbanse aquí para que apoyen nuestro trabajo, nuestro canal. Bueno, y aquí ya estamos entregando prácticamente el trabajo. Nos faltan unas cositas, pero pueden ver las curvas grandes que son dos costados de este escritorio de los lados y aquí podemos ver las curvas pequeñas que como lo decía son como unas barritas y como pueden ver por la parte de abajo no se nos va a ver. Entonces, este fue el video de las curvas, mis amigos. Recuerden suscribirse, recuerden que lo vieron en las curiosidades de Eddie y nos veremos en un próximo video.